Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 26, son las 8:16 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comenzamos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Tenemos nada más una noticia a las 10 de la mañana, que es el New Home Sale. ¿Okay? Nada relevante que pueda alterar la dinámica de precio. ¿Okay? La volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos ligeramente menor a la de ayer, a esta misma hora, 34.14. Y la volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 28.38, también ligeramente menor a lo que vimos ayer a esta misma hora. El volumen sí con un importante ascenso con respecto a lo de ayer, 356.000 transacciones y para Nasdaq y 242.000 para el micro del S&P 500, ambos valores por encima del promedio. ¿Okay? Una vez que hemos revisado el contexto, vamos a revisar de manera breve qué fue lo que pasó ayer en la dinámica de precio y qué podemos esperar para hoy. Comenzamos como todos los días con el micro del Nasdaq. Ayer al momento del premercado estábamos acá en este momento cercano a los 11.450, un precio importante, ¿ok? Buscando soporte, en este caso cercano al precio de cierre, pero ya habíamos visto una importante consolidación durante todo el premercado y el escenario 1 estaba planteado con el dominio, en este caso de los 11.450, para una activación de una continuación alcista en función a este punto. Y el fallo a este nivel nos generaría un retroceso importante, el cual estaba planteado como el escenario 2 y no sucedió. Fíjense que un momento después que hicimos el video, ya a las 8:45, 9 de la mañana, el precio testea la zona de 11.450, precio y muy cercano al precio de cierre, consiguiendo o fortaleciendo el soporte y emprendiendo un movimiento hasta el extremo de lo que teníamos en la consolidación. Ya hay un movimiento, fíjense este interesante movimiento, una vela sin cuerpo ya un poco antes de la apertura, que nos deja aquí cercanos a este nivel de precio en el extremo superior de la consolidación, y desde ese punto emprende la apertura y arranca un rally con mucha fuerza. ¿Ok? Y les había comentado que ya para estos niveles teníamos acá una resistencia fuerte sobre los 11.560, tenía que haber pasado con mucha potencia, velas de gran dinamismo y de gran amplitud, y fíjense que así sucedió el movimiento, dándonos en la apertura ya un precio objetivo que ya lo tenemos medido como primer freno en este caso en los 11.560. Fíjense que allí se detiene y el siguiente movimiento continúa desde allá, desde en ese punto, ¿ok? Y vemos que abajo tenemos menor volumen a lo que hemos tenido en las aperturas anteriores, y eso es importante verlo. Entonces vean cómo el movimiento con mucha fuerza llega y escala rápidamente a lo que era nuestra extensión del movimiento si sobrepasaba con fuerza esto, y había un precio medido ya desde hace 2 sesiones atrás que estábamos por acá cercanos a los 11.690, 11.700, era un precio importante donde ya íbamos a tener resistencia. Fíjense que toda esta zona 11.697, toda esta zona acá 695 empieza ya a tener resistencia, ¿ok? Y un movimiento un poco de exhaustion, como se puede decir, de agotamiento, intenta salirse de allí y rápidamente es regresado con mucha fuerza. ¿Ok? Ya esos niveles ya estaban mostrando resistencia, tomando en cuenta que estábamos ya cercanos a la gran resistencia principal que tenemos ya cercano a los 11.754.25. En ese momento queda la máxima en 11.732.75, la mínima quedó en todo este extremo inferior de la consolidación, en los 11.430.50, ¿ok? Marcándonos una cancha de juego para hoy importante. Fíjense entonces que desde el momento del cierre, el precio testea esta zona que era resistencia. Importante ver cómo la apertura se genera con un gap a la baja, ya también por debajo de los 11.518.50, precios que hemos venido midiendo y manteniendo vigentes durante nuestros análisis. Este movimiento nos lleva rápidamente a testear zonas que habíamos planteado como el escenario 1, ¿ok? El precio a dominar por el comprador, y aún lo mantiene. Fíjense que este acercamiento hace un testeo ligero a la mínima y enseguida recupera y se mantiene siempre, o se ha mantenido desde ese momento sobre los 11.450. Y por esta parte, fíjense que en este movimiento consigue la resistencia, cierra el gap que dejó la apertura y el precio consiguió resistencia acá en los 11.560.
que era el objetivo que tenemos ayer también. Importante ver toda esta estructura que está formando. Ahora bien, lo importante de acá es que esta es nuestra cancha de juego. Exactamente la mitad de la cancha la marca el precio de cierre y el precio lo tenemos en este momento entre máxima y mínima y entre el precio de cierre y el precio mínimo. La batalla aquí va a ser bien interesante, ¿ok? Ahora bien, en función a lo que estaba viendo, el escenario 1 que planteo, y sigue estando vigente todavía, es que el precio busque en este momento quizás consigue aquí un ligero soporte, busca esta zona y aquí consolida un poco y emprende un movimiento, pero el escenario 1 de continuación alcista lo mido en función al dominio de los 11.560, ¿ok? Podemos tener un movimiento rápido a que nos lleve acercarnos a la máxima, inclusive a testear muy cercano a los 11.753, 52 por acá. Y una extensión que nos puede estar llevando si ejerce o nace una vela como estos movimientos fuertes desde esta zona, traspasar toda esta resistencia hasta los 11.860. Son bastantes trayectorias, pero bueno, es lo que nos puede generar la dinámica. Funciona este precio, fíjense que justo hay un espacio acá, tomando en cuenta que estamos entre máxima y mínima, hay un espacio acá que todavía sería que de cambio de dirección, fíjense que acaba de tomar, ya acaba de dejar acá un máximo menor al anterior, ¿ok? Hay que ver un acercamiento posible acá de nuevo y ver si logra dejar sobrepasar este máximo y cambiar la estructura. Si se mantiene por debajo de los 11.518.50, entonces, y no logra, en el retroceso, no logra sobrepasar este nivel, entonces se activará un escenario 2 que nos llevaría rápidamente a correr a los 11.450, prueba de soporte, y si falla esta, entonces pues ya correríamos un poco más fuerte hasta los 11.363, ¿ok? Entonces eso es en función a lo que traigo para Nasdaq. SP500 también tuvo interesante movimiento. Fíjense que también acá, para hacerlo lo más breve posible, teníamos acá el movimiento en 8.15, 8.30. En este movimiento estábamos cuando estábamos en análisis. El precio retrocede un poco, busca acercarse a esta zona de soporte. Fíjense cómo hace este movimiento interesante aquí. Y tomando en cuenta que todo lo que pasara encima de los 3.760 iba a ser corrida alcista, importante ver también que estamos muy cercanos ayer, en el momento del premercado, a la zona de resistencia fuerte del SP, que eran los 3.815. También les comenté que había que sobrepasar con mucha fuerza esta máxima que estaba dentro de esta zona y para poder continuar y romper en este caso la resistencia. Y fíjense que también así sucedió. Enseguida retrocede, busca el soporte en los 3.833 y emprende movimientos en zonas que ya teníamos medidas, que con bastante erraticidad, buscando mantenerse en la dinámica, y consigue una máxima el día de ayer, la sesión americana, o en la sesión completa, mejor dicho, en los 3.874.25, ¿ok? Y la mínima quedó en los 3.790, que fue este último retroceso que hizo antes, un poco antes de la apertura, media hora antes de la apertura. Entonces, esta es la gran cancha de hoy. Tenemos el precio testeando este nivel de 3.833, aproximadamente es la mitad de la cancha. Fíjense que ha sido, o que una vez que vulneró esta resistencia, el precio se ha apoyado aquí y está consiguiendo soporte, como teoría básica, resistencia rota, se convierte en soporte, pero los acercamientos al precio de cierre han fallado en dos oportunidades, ¿ok? Vean que también se generó un gap a la apertura a la baja, un gap a la baja, retrocedió, cerró el gap, ¿ok? Sin embargo, cierra el gap justo en el precio de cierre y no ha tenido la posibilidad de sobrepasarlo en dos oportunidades. Importante ver que en este momento estamos consolidando acá en una zona bastante errática, bastante fuerte, porque tenemos el precio entre el precio de cierre, ¿ok? Y la mínima, ¿ok? Entonces está buscando una dirección clara el precio. Para el escenario 1 planteo si el precio se mantiene en los 3.833 y no logra sobrepasar a la baja, esperaremos quizás acá un buen punto de entrada donde nos lleve técnicamente, siendo conservador, a de nuevo testear esta zona, ¿ok? 3.853, 3.855. Ya de aquí, bueno, había que ver la continuación y ruptura de esta zona, que nos llevaría entonces a una continuación hasta los 3.880. En este caso, si el precio se acerca acá y falla, entonces correríamos con mucha fuerza a los 3.815. Importante ver que todos estos impulsos acá dejaron bastantes vacíos, ¿ok? Inclusive hasta este nivel, hasta los 3.796, son oportunidades de retroceso importantes que tiene este impulso acá.
Entonces, recapitulando acá, el escenario 2 queda hasta los 3815. Si no soporta acá, vamos entonces a retroceder a testear quizás la mínima o los 3790. ¿Ok? Bueno, que exactamente es la mínima. Justamente eso. Un precio que tenemos ya por acá medido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le traigo para el S&P 500. Y el petróleo, interesante también ver que tenemos ya casi 4 sesiones consolidando. ¿Ok? Importante ver todo este rango que ha tenido acá el precio desde este punto que entró a esta zona. No lo ha sobrepasado hasta hace unos minutos o media hora atrás que lo acaba de hacer. Entonces es importante ver que estamos o el precio se está gestando para una explosión importante. Si medimos básicamente estructura, vemos que este es un último impulso, ¿ok? No, el precio no ha sobrepasado todavía ni este máximo ni este mínimo, pero siendo este último retroceso, ¿ok? Y la estructura se está manteniendo, si lo medimos acá, desde este punto, exactamente podemos tener movimientos hasta esta zona aproximadamente, ¿ok? Que fue el último testeo a la zona de soporte. Entonces, en función a esa medición básica que les dejo acá hoy, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos, cómo fue el funcionamiento de la dinámica de ayer y qué podemos esperar para hoy acá. Fíjense, entonces ayer teníamos el precio de los 84.30 como precio importante, estaba marcando una consecución de máximos decrecientes, la estructura estaba dejando la posibilidad o la probabilidad de una continuación bajista con fuerza al no dominar este precio. Este precio era importante ayer, fíjense que un poco antes de la apertura, ya acá a las 9.15, las 9.15, el precio ya había tenido importantes rechazos en esta zona, ¿ok? Y fue aquí en este movimiento cuando logra tener un cierre encima del nivel y posteriormente emprende un movimiento que era el de menor probabilidad, pero fíjense que llega también a una zona de resistencia importante sobre los 85.96 que ya habíamos tenido acá en este acercamiento y ahora tuvimos este acercamiento. ¿Ok? Ese punto, testeando la máxima de la sesión, fíjese que lo hizo también el día anterior, ligeramente pasaba, tomaba liquidez y retrocedía. Aquí hizo lo mismo, ligeramente pasó, neutralizó este máximo, pero algo pequeño y retrocede con fuerza a zona de soporte. Zona de soporte se ha mantenido 84.30, lo que hablamos ayer, sigue estando hoy, fíjense que el premercado se mantuvo encima de este nivel, ¿ok? Y nos está, perdón, nos está dando un rally que se acerca a este nivel de 85.96 y falla de nuevo, pero con una vela de gran potencia traspasa el nivel. Hay que tomar en cuenta siempre que esas zonas fuertes de ruptura deben ser traspasadas con movimientos de gran amplitud. Ahora bien, entonces recapitulando, la máxima 86.03, la mínima 83.07, este aproximadamente es la mitad de la cancha, la dominó el comprador, vimos el rally, ¿ok? Entonces, en función de esa estructura, tenemos el precio encima de la máxima hoy, en este momento, y el precio importante 85.96 para la continuación alcista o el fallo a retroceso. Este es el precio protagonista para hoy. Este movimiento, si el precio se mantiene encima de la máxima de la sesión, vamos a correr entonces hasta los 97.90 aproximadamente, acercándonos quizás por acá a los 88. Empezamos aquí a tener esta fuerte resistencia de toda esta zona que está acá, que ya nos puede estar dejando al acercamiento un importante rechazo. Si el precio por alguna razón retrocede y no consigue soporte y pasa la mínima, perdón, la máxima, vamos a retroceder rápidamente a testear, perdón por esto, a testear el precio de cierre, ¿ok? Y aquí entonces estructuraremos el precio, o se estructurará el precio hasta un acercamiento lo más posible a los 84.40, 84.45, dejando ligeramente entonces un mínimo mayor al anterior, ¿ok? Y aquí consiguiendo quizás un soporte por la forma como se está estructurando el precio. Fíjense que esto lo hizo acá, hizo aquí un movimiento de U y volvió a consolidarse encima, ¿ok? Entonces eso es lo que tengo para hoy del petróleo. El petróleo puede estar ya generándose o formando un importante movimiento alcista, tomando en cuenta este movimiento que nos lleve a estas alturas de acá, ¿ok? Es todo por hoy, muchachos, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.